Les doy la más cordial de las bienvenidas a la explicación de la actividad integradora 2, acciones para cuidar el medio ambiente, correspondiente a la semana número 1 del módulo 20. Mi nombre, facilitador, Eduardo Manuel Osorio Bautista. Vamos a comenzar la explicación de esta actividad leyendo las indicaciones de la misma. Tenemos aquí el propósito. El propósito de la actividad integradora 2 es identificar el impacto de las acciones cotidianas en las que existe el consumo de recursos bióticos que causan el efecto invernadero para proponer acciones que reduzcan la huella ecológica. ¿Qué entregaré? Vas a entregar un documento en un procesador de texto en el que integres el desarrollo de todos los elementos solicitados en la actividad. Para ello vas a leer las siguientes ligas. Estas ligas las vamos a ver posteriormente conforme avance la explicación de la actividad, porque a partir de esta información nosotros podemos tomar esta información para realizar nuestro cartel. Por eso es importante consultar estas ligas. Número 2. Realiza una tabla de registro donde consideres los siguientes elementos: día de la semana, gramos consumidos por tipo de proteína pecuaria, entre paréntesis huevo, pollo, pavo, cerdo, queso, carne bovina, res o cordero. Vamos a hacer entonces una tabla. Esta tabla la puedes hacer en Excel y esa tabla va a consistir en una serie de columnas y de filas, solamente de 3 días. Puede ser fin de semana, viernes, sábado, domingo, inicio de semana, lunes, martes y miércoles. Entonces vamos a hacer una aproximación de cuántos gramos de proteína consumimos de huevo, pollo, pavo, cerdo, queso, res y cordero. Posiblemente algunas de estas proteínas no las consumamos, ya sea por algún problema que tengamos de salud o porque simple y sencillamente no las consumimos. Vamos a hacer ese registro en una tabla, como vemos aquí en pantalla, y posteriormente vamos a calcular el total de esas proteínas en los 3 días y vamos a obtener un porcentaje. Eso lo vamos a hacer en Excel para que vean cómo lo pueden hacer de una manera rápida y también de esa manera puedan generar lo que sigue a continuación. Número 3. Elabora 2 gráficas. Muy importante, son 2 gráficas que vamos a elaborar que representen la cantidad en gramos que consume de 3 tipos diferentes de proteínas de origen pecuario en un periodo de 3 días. Entonces vamos a hacer una gráfica de barras donde se observe tu consumo total en gramos de proteínas por día y vamos a hacer una gráfica circular donde se observe el porcentaje de consumo por tipo de proteína. Estas gráficas nos van a servir también para el cartel y las vamos a hacer en Excel en un momento. Número 4. Con base en las gráficas que realizaste y en el total de gramos de proteína, esto es muy importante, aquí necesitamos el total de gramos de proteína pecuaria que consumes o que registraste, realiza el siguiente cálculo. Entonces vamos a calcular por tipo de proteína los kilogramos de dióxido de carbono que emites en 3 días. Para ello te sugerimos realizar una regla de 3. Esa regla de 3 la voy a explicar también en un momento, con base en la siguiente información. Y tenemos aquí una tabla. Esta tabla es muy importante. Es la tabla de equivalencias, producción de dióxido de carbono a partir del consumo de productos pecuarios. Aquí tenemos cada uno de los tipos de proteínas: huevo, pollo, pavo, cerdo, queso, carne bovina y cordero. Y aquí vemos que por cada kilo de esta proteína se está generando estos kilogramos de dióxido de carbono. Entonces, por cada kilo de huevo generamos 4.8 kilogramos de dióxido de carbono. Por cada kilo consumido de pollo estamos generando 6.9 kilogramos de dióxido de carbono. Por cada kilogramo de pavo consumido estamos generando o estamos produciendo 10.9 kilogramos de dióxido de carbono. Con esta tabla vamos a efectuar nuestra regla de 3 y vamos a realizar los cálculos, que también vamos a ver en un momento. Vamos a realizar un cartel. Ese cartel también voy a explicar qué elementos debe de llevar y cómo lo van a realizar. Y recuerda integrar en un procesador de texto tu portada con tus datos personales, el enlace de tu cartel y la conclusión sobre la importancia de reducir tu huella ecológica. Esto del cartel lo voy a explicar conforme vayamos avanzando en la explicación. Y finalmente vamos a hacer una conclusión que también voy a explicar en un momento. Tenemos aquí en pantalla esta hoja de cálculo de Excel que me va a permitir realizar cada una de las indicaciones que anteriormente expliqué. Tenemos aquí días a la semana y me está pidiendo los gramos consumidos por tipo de proteína pecuaria, que es lo que tenemos aquí en esta columna. Aquí tenemos entonces los datos para cada una de estas proteínas de forma aproximada. Entonces lo que vamos a hacer es colocar aproximadamente
cuánto de estas proteínas consumimos en estos días. Por ejemplo, aquí el domingo, 30 gramos de huevo, 200 gramos de pollo, 100 gramos de cerdo, 60 gramos de carne de res y nada de pavo, nada de queso, nada de cordero. Hice mi registro para el lunes y también para el martes. Posteriormente tenemos que registrar el total. Para ello, simple y sencillamente vamos a hacer lo siguiente. Voy a quitar esto que tengo aquí. También voy a quitar esto que tengo aquí. Y vamos a hacer a continuación esto. Colocamos aquí igual a suma. Y voy a seleccionar estos datos con respecto a la primera proteína, que es el huevo. Entonces cerramos el paréntesis y me da 130. Posteriormente voy a arrastrar este punto que vemos aquí en la parte inferior derecha hacia la parte de abajo. Y al hacer eso me va a dar de manera automática los otros resultados, que serían para el pollo, pavo, cerdo, queso, res y cordero. Finalmente voy a hacer una suma general. ¿Por qué voy a hacer una suma general? Porque me piden el porcentaje. Entonces voy a colocar suma, vamos a abrir un paréntesis y vamos a sumar todo esto. El resultado de lo anterior me da 1050 gramos, que sería el total de proteínas en estos 3 días, que sería domingo, lunes y martes. Voy a calcular el porcentaje de estas proteínas que estoy consumiendo. En este caso, para huevo, pollo, cerdo, queso, res y cordero, colocamos igual. Voy a seleccionar el total para cada una de ellas, en este caso el huevo primero, vamos a hacer una división entre el total. Para que podamos fijar este dato, porque es un dato que vamos a estar necesitando para todos los cálculos, colocamos aquí el símbolo de moneda. Entonces fijamos ese dato. Y esto lo voy a multiplicar por 100, porque acuérdense que es un porcentaje. Y tenemos entonces que es 12.3809.524%. Hacemos lo mismo con lo demás. Arrastramos este botón que está en la parte inferior derecha y nos va a dar de manera automática los porcentajes para cada una de las proteínas. Comprobamos que esto es el 100%, entonces vamos a hacer una suma de todos estos porcentajes y me debe de dar el 100%. Entonces me da 100. Queremos reducir los decimales en 3 cifras significativas. Apretamos este botón y me sigue quedando el 100%. Y aquí tenemos entonces ya el total y el porcentaje. Esta columna es muy importante porque con esta columna voy a estimar la cantidad de dióxido de carbono que nos piden luego en los incisos que vienen más adelante. En el punto 3 nos dice elabora 2 gráficas que representen la cantidad en gramos que consume de 3 tipos diferentes de proteínas de origen pecuario en un periodo de 3 días. Posteriormente de esto nos están pidiendo una gráfica de barras donde se observe tu consumo total de gramos de proteína por día. Y también nos están pidiendo una gráfica circular donde se observe el porcentaje de consumo por tipo de proteína. Vamos a hacer entonces la gráfica de barras. Para ello voy a seleccionar los tipos de proteína. Voy a seleccionar todos los tipos. En las indicaciones me están diciendo que 3. Tú seleccionas 3, yo selecciono todo. Y vamos a seleccionar estos datos que tenemos aquí. Entonces le vamos a dar clic en este botón del menú insertar. Y al darle clic en este botón nos va a aparecer estos gráficos recomendados. Entonces vamos a aceptar el primero. Y nos va a dar de manera automática el gráfico de barras de los gramos de proteínas en los 3 días. Lo único que vamos a hacer es modificar. Aquí vamos a colocar título de los ejes. Entonces en el título de eje de aquí del lado vertical vamos a considerar los gramos de proteínas. En el título del eje horizontal vamos a colocar tipos de proteínas y el título de gráfico va a ser gramos de proteínas consumidos en 3 días, por ejemplo. Este sería entonces nuestro gráfico. Una vez que ya tenemos este gráfico, ahora vamos a hacer el gráfico circular donde se observe el porcentaje de consumo por proteína. Nos están pidiendo el porcentaje en el gráfico circular. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos ahora a seleccionar los tipos de proteína. Apretamos la tecla control y vamos a seleccionar los porcentajes de esas proteínas. Nos vamos a ir al menú insertar y aquí vamos a ver este botón que dice ver todos los gráficos y nos va a aparecer nuevamente las opciones de gráficos. Le damos clic aquí en el gráfico circular y le damos a aceptar. De manera automática nos ha dado el gráfico circular nuevamente con los tipos de proteínas. Aquí lo que vamos a hacer es modificar
el estilo y también para que nos aparezcan los porcentajes. Entonces vamos a elegir este de aquí para que nos aparezcan los porcentajes. Aquí por ejemplo el pollo 43%, huevo 14%, cerdo 17%. Entonces aquí me está indicando que el mayor porcentaje de consumo es el pollo. Aquí vamos a colocar en ese título del gráfico, vamos a colocar porcentaje de proteínas consumidas. Y este sería nuestro gráfico circular. Entonces, de esta manera ya tenemos dos de los incisos que nos están pidiendo, que es la tabla y también los gráficos. Posteriormente nos dice lo siguiente: calcula por tipo de proteína los kilogramos de dióxido de carbono que emites en 3 días. Para ello te sugerimos realizar una regla de 3 con base en la siguiente información. Hace un momento yo les mencionaba de una tabla, que es la que tenemos aquí. En esta tabla hay una relación de los kilogramos de proteína contra lo que se produce de dióxido de carbono. Esta tabla es muy importante porque es la base para hacer nuestro cálculo. Entonces vamos a hacer una tabla y esta tabla va a contener el tipo de proteína, la cantidad de dióxido de carbono. Vamos a pasar esa información aquí a esta tabla, la cantidad de dióxido de carbono que se produce por cada kilo de proteína, y en esta columna vamos a colocar el total que nosotros estamos generando. Acuérdense que previamente ya habíamos calculado el total en esos 3 días que consumimos de estas proteínas. Entonces estos datos los vamos a colocar en la tabla y nos va a quedar así los datos. Aquí los vamos a colocar. Entonces ya puse los datos, aquí los tenemos, ya coloqué los datos, y a continuación voy a transformar estos gramos en kilogramos. ¿Por qué? Porque la información que tengo aquí de la tabla que vieron hace un momento está en kilos y yo la tengo en gramos. No puedo hacer un cálculo si la unidad es diferente. Entonces para convertirlo a kilos simplemente voy a dividir entre 1000. Entonces seleccionamos aquí, colocamos igual, selecciono el total de gramos y lo divido entre 1000. Y me va a dar 0.13 kilogramos. Posteriormente selecciono este botón que está en la parte inferior derecha y lo desplazo hacia abajo. Y me da la cantidad total de gramos, pero ahora en kilogramos. Y aquí tenemos entonces la información. Ahora, ¿cuántos kilogramos de dióxido de carbono se producen de la cantidad que nosotros estamos consumiendo? Para ello vamos a usar la regla de 3. Entonces, estos datos que tenemos aquí son los que anteriormente les mostré. Y tenemos que para 1 kilogramo de huevo se producen 4.8 kilogramos de dióxido de carbono, que sería esta relación. 1 kilogramo de huevo genera 4.8 kilogramos de dióxido de carbono. Si nosotros estamos consumiendo 0.13 kilogramos de proteína de huevo en 3 días, ¿cuántos kilogramos de dióxido de carbono se van a generar? Entonces aquí tenemos la incógnita, que sería la X. Y esto es lo que vamos a calcular con la regla de 3. Entonces vamos a multiplicar 0.13 por 4.8. Colocamos 0.13 kilogramos de huevo por 4.8 kilogramos de dióxido de carbono y lo vamos a dividir entre 1 kilogramo de huevo. Entonces se elimina esta unidad con esta unidad y me queda kilogramos de dióxido de carbono. El resultado de lo anterior me va a dar 0.624 kilogramos de dióxido de carbono. En un momento vamos a hacer el cálculo para comprobarlo. Queremos obtener posteriormente cuál es la cantidad de dióxido de carbono que se está produciendo por el consumo de proteína de pollo. En este caso sabemos que 1 kilogramo de pollo, aquí lo está diciendo, produce 6.9 kilogramos de dióxido de carbono. Entonces aquí tenemos una relación directa. Ahora, nuestro consumo en 3 días fue de 0.45 kilogramos de pollo, aproximadamente casi medio kilo. Entonces, ¿cuánto dióxido de carbono genera eso? Multiplicamos 0.45 kilogramos de pollo por 6.9 kilogramos de dióxido de carbono, que sería esta relación directa, así de forma diagonal, y lo dividimos entre 1 kilogramo de pollo. Se elimina kilo de pollo con kilo de pollo y nos queda kilogramos de dióxido de carbono, que sería 3.105 kilogramos de dióxido de carbono. Entonces lo hacemos de manera directa aquí, sería entonces multiplicar 0.13 por 4.8, siguiendo la regla de 3 que vemos aquí, entre 1. Vamos a colocar aquí 1. Y eso nos va a dar 0.624. Desplazo con este botón que está en la parte inferior hacia todas las demás celdas
y de manera automática obtengo los resultados. 3.105, que es el resultado que tenemos aquí para pollo, 0.545 kilogramos de dióxido de carbono para pavo, y así sucesivamente para las otras proteínas. Y ya obtuve la equivalencia de producción de dióxido de carbono a partir del consumo de productos pecuarios. Posteriormente nos piden realizar un cartel de divulgación que integre las gráficas de registro de tu consumo de proteína pecuario. Entonces tenemos que colocar la gráfica de barras, la gráfica circular y también la tabla de preferencia. El impacto de algunas actividades humanas, como el consumo de proteína pecuaria, en el efecto invernadero, considerando la información de las lecturas del punto 1. Características del efecto invernadero: 3 acciones mínimo que permitan reducir la huella ecológica de tu comunidad, y para realizar tu cartel puedes ocupar alguna de las herramientas para ello, como es Canva, Infogram, Pictochart, o bien utilizar elementos y herramientas de tu procesador de texto, o bien puedes hacerlo también en PowerPoint. Entonces vamos a revisar rápidamente este impacto que sería de la lectura del punto 1. Y aquí tenemos una lectura que me pareció interesante del punto 1, que se llama el costo climático del ganado. Y esto es muy importante porque esto lo puedes poner en tu cartel. La ganadería es responsable de entre el 6 y un 32% de los gases de efecto invernadero. En tanto que para la FAO, que es la Organización de los Suelos, es del 14.5%. Este dato es muy importante. Otro dato igual importante es el que tenemos aquí. La producción y el uso de fertilizantes minerales orgánicos son responsables de más de un tercio de todas las emisiones de gases de efecto invernadero de la producción ganadera. Recuerden que la ganadería tiene también una serie de etapas, y entre esas etapas está la obtención de forraje o la obtención, en este caso, de alimentos para el ganado. Entonces, para que se pueda llevar a cabo ello, se necesita del uso de fertilizantes, y estos fertilizantes dice que no genera la emisión de gases de efecto invernadero. Posteriormente tenemos aquí lo siguiente. El Instituto de Investigación de Agricultura Orgánica de Suiza ha determinado que la producción anual de 125 millones de toneladas de fertilizantes de nitrógeno emite 800 millones de toneladas de dióxido de carbono. Este dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero, entonces este dato también es importante. Y otra información que me parece igual importante es: otra parte de las emisiones que suele dejarse de lado proviene de los cambios de uso de suelo. Al arar las praderas, el humo se descompone y emite enormes cantidades de dióxido de carbono, que también es gas de efecto invernadero. Entonces, todas estas acciones que tienen que ver con la ganadería van a impactar en el tema del efecto invernadero y el cambio climático. Esto que acabo de comentar tienes que colocarlo en tu cartel. Vamos a ver a continuación un ejemplo de un cartel a modo de que te puedas guiar. Y aquí tenemos un cartel. Le vas a colocar un título que no tenga más de 14 palabras. Puedes colocar tu nombre aquí en la parte de abajo. Entonces colocas aquí tu nombre y vas a colocar una breve introducción que tenga que ver con el consumo de estas proteínas de origen pecuario y también con los efectos que provoca en el clima, principalmente con el efecto invernadero. Posteriormente vas a colocar tu tabla. La tabla es muy importante porque contiene la información del total de gramos de proteínas y del porcentaje. También vas a colocar tu gráfico de barras, tu gráfico circular, y vas a hacer mención aquí de las características del efecto invernadero, que es lo que tenemos ahí a la mitad. Vas a colocar 3 acciones para contrarrestar el efecto invernadero y finalmente a lo mejor una breve reflexión o una pregunta que nos permita concientizarnos sobre esta problemática. Esto sería entonces tu cartel. Recuerda que el cartel debe de tener una serie de colores para que se vea llamativo, un título que sea corto y generalmente es de 90 por 60. Por si lo quieres hacer en PowerPoint, esas son las medidas de un cartel. Una vez que tengas tu cartel, recuerda colocar la liga del enlace para que lo pueda revisar tu facilitador. Recuerda verificar esta liga porque a veces no se puede verificar o no se puede abrir, entonces hay que asegurarse de que sí se puede visualizar. Y la conclusión sobre la importancia de reducir la huella ecológica, aquí les voy a colocar en la descripción del video una liga que tiene información para que tú puedas también hacer tu conclusión. Recordemos que la huella ecológica es un indicador para conocer
el grado de impacto de la sociedad sobre el ambiente. Esto es muy importante, es un indicador que mide el grado de impacto. Las actividades que más han repercutido en el crecimiento de la huella ecológica mundial son la quema de combustibles fósiles, en este caso lo que tiene que ver con el petróleo, la agricultura y la ganadería, son las que más han impactado. Reducir la huella ecológica es muy importante. Sería importante si llegara a ser igual a la biocapacidad del planeta, porque supondría un escenario ambientalmente sustentable. Hay quienes apuestan a que esto sucederá revirtiendo el crecimiento poblacional y o como producto del desarrollo tecnológico. De hecho, en varios países ricos y en otros no tanto se han emprendido la construcción de espacios y ciudades sustentables, como por ejemplo las aldeas sustentables. Sin embargo, ello no garantiza una mejora sustantiva, puesto que podrá continuar la depredación de los recursos planetarios y la desigualdad en la distribución del ingreso. Entonces, se puede cambiar los modos de producción y a partir de esto, pues también eso va a impactar en la reducción de la huella ecológica. De mi parte, esto sería todo. Si tienes alguna duda o algún comentario, déjalo en los comentarios del video y yo responderé a la brevedad. Nos vemos en un siguiente video.